En nombre de Huelva Lab y de la Diputación de Huelva, os queremos dar la bienvenida a esta nueva píldora formativa, en la que queremos abordar un tema especialmente relevante para el presente y el futuro del sector agroforestal, como es la eficiencia energética como vía de ahorro y sostenibilidad. Como sabéis, desde Huelva Lab estamos apostando por un formato ágil y participativo, pensando en dar respuestas a dudas reales de empresas y personas emprendedoras del entorno. Hoy contamos con un ponente con sólida experiencia en este ámbito. Nos acompaña Antonio Abad Jiménez, ingeniero industrial con más de 15 años de trayectoria en sectores como la energía, el hortofrutícola y el consumo. Actualmente responsable del área de autoconsumo, eficiencia energética y movilidad sostenible en Grupo CEXA, donde lidera proyectos enfocados en soluciones energéticas sostenibles para el ámbito agroindustrial. Esperamos que la sesión os resulte útil y que podáis aplicar los conocimientos que se compartan hoy en vuestras actividades. La domótica sería el conjunto de sensores y el conjunto de automatizaciones que podemos hacer para disminuir este consumo. Y esto lo englobaríamos dentro de esta monitorización y gestión y control de la energía. Otra de las acciones que tuvo su boom en quizás 2021, 2022 tuvo un pico muy grande, incluso 2023, y ahora últimamente 2024 algo menos, pero no dejamos de hacer instalaciones, son de autoconsumo. Básicamente consiste en instalar paneles fotovoltaicos en cubierta o en suelo y abastecer de energía internamente a esos puntos de suministro. Unido al autoconsumo podemos hablar de almacenamiento e incluso este 2025 ya hay muchos proyectos que estamos desarrollando y que estamos viendo con compañeros de exclusivamente almacenamiento, ¿vale? Tanto para adaptar los consumos a la hora de menor coste energético como de aumentar la capacidad, no tener que aumentar la capacidad de la línea y conseguir con batería no tener que sobredimensionar la línea o aumentar la capacidad para ahorrar también costes económicos. Batería de condensadores, que quizás sea algo más conocido, ¿vale? Y la parte de operación y mantenimiento, que nunca la queremos olvidar porque podemos tener un conjunto de acciones que podemos desarrollar, un conjunto de actuaciones, pero si por lo que sea esas actuaciones están paradas, no están funcionando o no están funcionando bien, es muy importante de monitorizarlas y de mantenerlas para que tenga sentido, ¿vale? Y ver que todo está funcionando bien. Dentro de la gestión energética, como decíamos, la principal o la primera vía donde tenemos que empezar es por la monitorización. Lo que consiste en la monitorización es controlar y tener datos de dónde se están produciendo los consumos. Normalmente las industrias son grandes, tienen bastantes líneas, tienen parte de frío, tienen parte de aire comprimido, tienen mucha parte de clima y tenemos que ver si hay alguno de los equipos son totalmente eficientes. Entonces, lo primero que se hace es con un analizador de red o con herramientas de monitorización, es ver esos consumos. La domótica, como se suele ver o como la solemos ver en la industria, consistiría en una serie de sensores y de automatismos para todo lo que veamos que no es eficiente, intentar autogestionarlo. ¿Cómo lo autogestionaríamos? Con sensores de movimiento, donde podemos encender y apagar las luces, o sensores de apertura y cierre de puertas en los almacenes, por ejemplo, hortofrutícolas, para disminuir la pérdida de frío, o incluso sensores de temperatura para controlar la temperatura del clima de las oficinas o de algunos habitáculos, incluso no sobrepasarnos de frío. Nosotros hemos hecho auditoría energética basada en el Real Decreto, que salió en 2016, que ahí os lo dejo, ¿vale? 56/2016, donde se establecieron una serie de medidas de auditoría energética para empresas de más de 250 trabajadores. No obstante, aparte de esta auditoría energética obligatoria, muchas empresas sí que nos han contratado o nos han pedido asesoramiento para ver dónde están sus consumos. Oye, este año he consumido mucho más que el año pasado y realmente mi actividad ha sido la misma. Podemos ver dónde no estoy siendo eficiente o qué línea me está provocando mayores consumos. Y entonces aquí es donde entraríamos con la auditoría energética, ¿vale? Que básicamente partiríamos por ese elemento de analizador de red o monitorización y ver dónde están los consumos. Una vez que veamos estos consumos, podemos detectar ineficiencias. Oye, pues últimamente hemos controlado, oye, tienes un compresor que está arrancando por la noche y resulta que la fábrica está parada por la noche. Oye, pues básicamente paramos el compresor y que no arranque durante la noche y arranque mientras que está la planta funcionando. Detectamos esa eficiencia y aplicamos una serie de acciones.
Esta serie de acciones pueden conllevar inversión, porque puede ser una planta de autoconsumo o es simplemente apagar el compresor, que no tienen que ser acciones que conlleven inversión, ¿vale? El autoconsumo, esta sería otra de las medidas de ahorro energético que más estamos montando, más dudas nos están entrando o más preguntas nos están entrando y que más se ha estado desarrollando en los últimos 2, 3 años. Dentro del autoconsumo podemos distinguir autoconsumo individual o colectivo. El autoconsumo individual sería para un único suministro, montamos nuestros paneles que son para ese suministro, y el autoconsumo colectivo lo que consiste es en hacer una instalación de paneles solares y esa energía la distribuimos hasta puntos de suministro hasta 2 kilómetros, siempre que estén en la misma distribuidora. Últimamente sí que notamos un boom en el autoconsumo colectivo y nosotros ya sí que hemos desarrollado varios proyectos y estamos inmersos en uno bastante grande en colaboración con CHC, con la comercializadora, y hemos constituido una de la mayor comunidad energética de España, ¿vale? Que ahora os la comentaremos. El autoconsumo puede ser también a red interior, si esa energía se queda en el mismo edificio, o a través de red, si esa energía la distribuimos hasta 2 kilómetros. El autoconsumo aislado normalmente se da en zonas rurales donde no se tiene acceso a la red de distribución. Hay muchas zonas, ¿no? Y nosotros estamos en un entorno donde tenemos mucho campo y hay muchas instalaciones rurales. Y en estos sitios sí que hemos montado autoconsumo aislado. Normalmente, pues el 95, 90 y tantos por ciento de las instalaciones son conectadas a red, ¿vale? El porcentaje más pequeño son aisladas y suele ser porque no tienen acceso a la red o la inversión de llevar la red hasta ese punto es más cara que la propia instalación aislada. Sí que decir que la instalación de autoconsumo aislado pues necesita almacenamiento, necesita batería para poder adaptarse al consumo, ¿vale? Esa producción. Otra de las modalidades de autoconsumo sería con excedente o sin excedente, y una de las compensaciones en el caso de que optemos por autoconsumo con excedente, lo normal o lo habitual es que optemos por compensación simplificada. Esto es muy importante dejarlo claro, aunque no hayamos tenido ninguna pregunta al respecto, sí vemos que es muy interesante porque, oye, porque muchos de nuestros clientes pues aquí han tenido dudas, ¿vale? Para todas las instalaciones menores de 100 kilovatios, actualmente el Real Decreto 244/2019, que es el que regula el autoconsumo, te permite la compensación simplificada. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma comercializadora que te está vendiendo la electricidad te la compra o está obligada a comprártela, siempre y cuando la instalación sea de menos de 100 kilovatios. La mayoría de nuestros productos, la mayoría de los proyectos que hemos desarrollado son con excedente y menores de 100 kilovatios. Hay proyectos que estamos desarrollando a día de hoy de 500 kilovatios y lo estamos haciendo en 5 fases de 100 kilovatios. Básicamente por este punto, ¿vale? Para compensar en la factura. Para que se pueda compensar en la factura. Por eso este punto es bastante, queremos pararnos aquí y es bastante importante. Queremos hablaros también del almacenamiento, si es necesario o si no es necesario, porque una de las preguntas iba relacionada si el autoconsumo sí o sí siempre tiene que ir con almacenamiento. A día de hoy, nosotros no aconsejamos almacenamiento a no ser que tenga ciertos picos de consumo o ciertas necesidades, ciertos hábitos de consumo que sí que lo vea necesario. ¿Por qué no aconsejamos almacenamiento directamente con las instalaciones de autoconsumo? Porque existen modelos de comercialización con muchas comercializadoras donde te permiten una batería virtual. Esta batería virtual es parecida a una batería física. Lo único que ocurre es que los excedentes que estamos virtiendo a red te los guardan para que los consumas durante ese mes o posteriormente en meses siguientes. Este modelo de comercialización de electricidad a día de hoy es bastante habitual y lo tienen muchas comercializadoras. Si dentro de unos años no existe este modelo, pues ahí sí que optaríamos por el almacenamiento. En cuanto a las comunidades energéticas, también está la Directiva 944, Directiva Europea de 2019, que hace referencia específicamente a las comunidades energéticas y que aún no se ha trasladado a España, ¿vale? Aún no se ha trasladado. Si es verdad que esta directiva hace referencia a que la comunidad energética necesita una figura jurídica, tipo una asociación o una cooperativa de libre participación. Por ello, lo que es el concepto real de comunidad energética
no se está desarrollando a la velocidad que realmente debería, o en otros países europeos sí se está desarrollando. Lo que se está haciendo es que se está cogiendo el modelo de autoconsumo compartido o autoconsumo colectivo, y este modelo sí que se le está llamando comunidad energética porque estamos dando acceso a un grupo muy grande de El usuarios, usuario. hasta 2 kilómetros, ¿vale? En la directiva europea se habla de 5 kilómetros, pero a día de hoy en España máximo 2 kilómetros con autoconsumo colectivo. Lo que sí queremos decir relacionado con el almacenamiento es que en 2024 lo estuvimos escuchando muchísimo, se habló mucho, hicimos muchos estudios de almacenamiento, pero en 2025 se ha convertido en una realidad. El almacenamiento se ha convertido en una realidad porque tiene una serie de ventajas que las necesita, la red la necesita. El incremento de electrificación de la red con los cargadores de vehículos eléctricos, con la aerotermia y con toda esa electrificación, hace necesario, y toda la industria renovable hace necesario gestionar toda esa generación y gestionar toda esa demanda. Y para ello el almacenamiento pues va a jugar un papel fundamental. Ayuda bastante a maximizar el ahorro económico del cliente. Sí, tenemos 5 ventajas principales que las hemos querido enumerar del almacenamiento, como son la disminución de picos de potencia. Gracias a la instalación de baterías conseguimos eliminar la penalización por exceso de potencia de la factura, e incluso, bueno, o la dejamos al mínimo o incluso se puede llegar a eliminar. La maximización del autoconsumo, eso está por supuesto, que adaptamos la generación de la planta, la podemos adaptar al consumo del cliente. Estabilidad de la red, que tanto la distribuidora como las propias empresas e industrias pues consiguen una red más estable. Si estamos hablando de la industria agrícola, donde suele estar en sitios más aislados y la red no es inestable y puede provocar caídas, pues el almacenamiento ayuda a estabilizar, ¿vale? Todos esos Para picos, evitar esos microcortes que microcortes. suelen tener. Sí. Incluso evitar costes de ampliación de red. Hay sitios donde tienen contratado tantos kilovatios y hablas con la distribuidora o con la comercializadora que quieres ampliar la red, pero los costes de ampliación son tan elevados que hacen inviable invertir en la red. En ese momento, una instalación de almacenamiento sí que te permite poder cargar la batería en horas donde no tienes consumo o donde el consumo es muy elevado, para que donde tu consumo sea elevado, esa batería es la que te da la potencia que tú necesitas y no tienes que tirar de la red. Y últimamente, con toda la inestabilidad del mercado eléctrico, pues se están programando las baterías para cargar en horas donde el precio es bajo y vertir en horas donde el precio es caro. Y la verdad que son proyectos que están saliendo rentables directamente, y hablamos de este año, ¿vale? 2025. Otra acción también de ahorro energético, que básicamente lo que hacemos es disminuir la energía reactiva, son las baterías de condensadores. Una de las actuaciones que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y bueno, yo creo que es de las La más más conocidas. conocida. Todas las actuaciones que hemos estado hablando, tanto de monitorización como de autoconsumo, como de almacenamiento, como batería de condensadores, si no están funcionando bien o si básicamente están paradas, no están haciendo nada, no nos están aportando. Por eso sí que es importante hacer referencia a esta operación y mantenimiento y ver con informes de rendimiento o con resolución de incidencias puntuales que estén dando, de que esa actuación esté funcionando bien, de que esa planta esté produciendo, de que esos consumos realmente se estén bajando, ¿vale? Y que el ahorro en sí se esté produciendo. Tenemos una serie de proyectos, ¿vale? Que hemos querido relacionados en el sector agroforestal y que hemos querido dejaros porque se habla mucho o había varias preguntas sobre el coste. Actualmente, los proyectos que estamos presentando son desde 2021 hasta 2024, estos 3 años, y el coste ha bajado. En estos 3 años, podemos decir que los paneles solares que representaban en torno al 30-40% del proyecto, del total del proyecto, el 30-40%, el coste más grande eran los paneles solares, a día de hoy es la mitad, es el 15%. 15, 20, ¿Vale? Es el 15 máximo, el 20% del proyecto. Por eso los costes han bajado, los costes han bajado. A día de hoy podemos tener costes de 700 euros el kilovatio, más o Sí, menos, unos 700 euros el kilovatio. 700 y 900 Sí. aproximadamente. Eso quiere decir que si quieres instalar 100 kilovatios, pues 70.000 euros, hablando de unos 70.000 euros, ¿vale?
son 700 euros el kilovatio. Aquí tenemos un ejemplo que sería en la industria hortofrutícola, donde al final consigue un ahorro anual de 29.000 euros y ha amortizado la instalación en 5 años, ¿vale? Esta planta la montamos en 2019, en 2022 y ya lleva 3 años de operación. Otro de los ejemplos en comunidades de regantes, en este caso 200 kilovatios, y igual, ¿vale? Son amortizaciones que están consiguiendo en menos de 5 años, ¿vale? En la industria, también la ganadería, ¿no? Que tenemos la granja, ¿vale? Que en este caso amortiza la instalación en 6 años y realmente, oye, en este caso sí que era una industria donde estaba en una zona más aislada y le ayuda a la propia estabilidad de la red o no tirar tanta capacidad de la red, ¿vale? A disminuir esos picos. Evitar arranque de grupos electrógenos Auxiliares que fundamentalmente. tenían, ¿no? Sí. En esos momentos. Por ejemplo, esta es de MySig Energy, ¿vale? Es una de las aplicaciones. Fusion Solar es otra de las aplicaciones. Carlo Gavazzi es uno de los fabricantes que tiene otras aplicaciones. Smappy es otra de las que estamos usando. También tenemos un colaborador que es Enerclick, que también tiene otra serie de aplicaciones con un sistema que lo llama Energy Management System, que es de Enerclick. Y existen muchas, ¿vale? Existen muchas aplicaciones, pero todas se basan en la instalación de un dispositivo. Necesitamos instalar un dispositivo que nos recopile esos datos, que nos dé la información y que luego nos la muestre, ¿vale? Nos la muestre la información y que podamos analizarla, ¿vale? Analizar esa información. Pues específicamente en el sector agro no tengo, Yo no tengo no constancia. tengo Normalmente constancia. suele ser los ayuntamientos Sí, en el sector público públicos. sí que hay muchas comunidades. Incluso nosotros hemos instalado la mayor comunidad energética de España en Almonte, en el polígono. Son 3.500 usuarios y es Al iniciativa final, privada y son residencial, empresas. y se basa al final en el colectivo, no hay una Autoconsumo comunidad colectivo. energética. Quizás en su momento, en 2023, saliera una línea de subvenciones para las comunidades energéticas y estuvimos hablando con las comunidades de regantes. El problema de la comunidad energética es la figura jurídica, que necesita una figura jurídica de libre participación. Entonces ahí es donde cualquier tipo de asociación, cualquier tipo de comunidad de regantes o cooperativa, ahí es donde choca con la comunidad energética. Pues mira, aquí tenemos una instalación, esta que estamos mostrando por pantalla, que tiene 30 años, ¿no? Tiene, 30 bueno, 30 años. Esta es una planta que se instaló en Matalascaña hace 20 y tantos años. Y sí, en el 90 y algo, ¿no? final, Casi sí, 30 sí. años, casi 30 años tiene esta planta. Y la única acción que hemos hecho nosotros es sustitución del inversor, que el inversor a los 20 años lo cambiamos y pusimos un inversor nuevo. De Y, mayor eficiencia, porque por era bastante eficiencia. antiguo y demás. Sí, y cableado, porque hemos cambiado el cableado, pero los paneles son los mismos. Estos paneles tienen 30 años. La producción disminuye, ¿vale? En torno a un 15%. A los 20 años la producción disminuye en torno a un 15%, pero lo que es la vida de los paneles está totalmente demostrada. Es algo que, bueno, que no hay duda, ¿vale? En cuanto a la vida de las instalaciones de autoconsumo. La primera medida, ¿no? Cuando nos planteemos el ahorro energético sería monitorizar, que sería ver dónde estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo para ver cómo podemos ser más eficientes en ese consumo. Eso sería como esa primera medida. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues se Realizar puede, el estudio. se puede hacer muchas acciones, pero esta sería como esa primera acción que el coste es insignificante y que sí que te da luz a muchos de tus puntos de eficiencia o tus puntos de consumo.